Hola, acá estamos nuevamente. Vamos a ver si conectamos con José Luis Carmona, docente, investigador, sociólogo del trabajo. Bienvenido al nuevo ciclo de Psicoseguridad Privada Finde 2025. Vamos a ver si está José Luis Carmona, a ver si podemos, recién probamos, no pudimos. A ver, José Luis. Hola, Hola, José Luis, ¿tiene el video de la cámara activada? No te estoy viendo. la tengo activada tanto el vídeo como el micrófono. O sea, yo me estoy viendo a mí mismo, pero arriba no la pantalla está en negro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Vos me ves a mí? ¿Ves dos No, no, pantallas? no, no. Nada, yo me veo a mí, quiero decir, pero a ti no te veo. A ver, vamos a ver. A ver si tengo que hacer yo alguna cosa. No, no, no he tocado nada. No digo yo, que si tengo que hacer No, no. alguna cosa. A ver, que no te estoy viendo. La cámara la tiene activada. Ahí donde está el micrófono, la cámara. Sí, sí, yo te escucho. Lo que no te veo. Pero yo sí que ahora mismo me aparece en mi cámara, yo me estoy viendo a mí mismo y estoy escuchándote, con lo cual entiendo que no es un tema. Podés cortar y te vuelvo a llamar. Venga, cuarto. A ver, esto es en vivo. Así que estas cosas suceden, hace calor, no nos estresemos, no es la idea. Vamos a ver. Hay algo que no está funcionando bien. Eh, a ver. Ahora sí. Yo sigo sin verte. Bueno, no importa, yo te estoy viendo ahora. No hay problema, no hay problema. Tranquilo, mirá la cámara, José Luis, y no te preocupes. Ahí estamos perfectos, está dividido. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, disculpen esto, estamos en vivo. En esta oportunidad retomamos los vivos de Psicoseguridad Previa Fin, en esta oportunidad con José Luis Carmona, docente, investigador, sociólogo del trabajo de España. Uno de los temas que vamos a tratar es el impacto ocupacional de la digitalización y sus efectos en los riesgos laborales. Buenas tardes, José. ¿Querés hacer una introducción un poquito más? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicás? Te escuchamos. Mm. Bueno, lo primero que muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y nada, muchísimas gracias también a las personas que están conectadas y nos están escuchando. Vengo siguiendo tu trabajo desde hace tiempo. No nos conocemos personalmente. Bueno, ya sabes que este mundo virtual es lo que tiene, ¿no? Que nos conocemos a través de cámaras, ¿no? Hemos coincidido en algún evento, en alguna circunstancia con nuestros amigos comunes de Instituto Argentino de Seguridad, ¿no? Y bueno, cuando me lo propusiste esta pequeña charla, me pareció muy interesante. Bueno, yo creo que lo has comentado un poco. Yo no soy prevencionista. Yo creo que lo primero que había que plantear es que yo no soy un profesional de la prevención de riesgos laborales. Mi acercamiento a la prevención de riesgos, a la salud en el trabajo, bueno, digamos que tiene, digamos, dos fuentes, ¿no? Una fuente inicial que puede ser mi propio trabajo, mi propia trayectoria profesional. Sí. Yo vengo del mundo de la empresa. He trabajado tanto como consultor como director de línea de recursos humanos en diferentes empresas de servicios. Mi acercamiento luego a la academia ha sido luego a posteriori. Yo me licencié hace un montón de años
en los años 90 y inicié una carrera profesional en este campo de los recursos humanos. Ya con una cierta edad retomé mi gusto por la investigación, por el estudio y sobre todo también por una cosa que también siempre me ha apasionado, que es la transferencia del conocimiento, ¿no? El compartir el conocimiento que tienes o que adquieres con otros y con otras. El fruto de eso, el fruto de eso es mi blog, el blog que se llama Trabajo 4.0 y bueno, que de alguna manera tiene mucho que ver con este tema que vamos a tratar hoy, que es Bien, un tema que tiene diferentes aristas. El blog es un blog temático, es un blog personal, es decir, solamente tiene un único autor, que soy yo. Sí que es verdad que de cara a futuro me gustaría abrirlo y que participarais otras personas y colaborarais otras personas, pero inicialmente el proyecto como tal es un proyecto de un blog personal, ¿no? En este blog, digamos, el título ya, o el subtítulo, eh, tiene que, eh, tiene que ver con el efecto, ¿no? Con el futuro del trabajo y el impacto de la inteligencia artificial en las ocupaciones. Y este es un poco mi campo de estudio. Mi campo de estudio, mi investigación, mi tesis doctoral, que leí pues hace poquito, en el año 2023, fruto además de 5 años de investigación, eh, versa sobre este tema, ¿no? El impacto ocupacional. ¿Qué entendemos por impacto ocupacional? Pues de alguna manera los cambios que se dan en las ocupaciones, en el contenido, en el qué se hace, en el cómo se hace, en las cualificaciones, ¿no? Es decir, estos cambios que se dan en las ocupaciones y en los empleos con motivo de los procesos de transformación digital, de la digitalización en las empresas, en las organizaciones en general. Entonces, en este estudio, que luego me ha servido para desarrollar mi trabajo de difusión a través del blog, Trabajo 4.0, en este estudio lo que percibí, mapeé una serie de efectos, de impactos, y una de las áreas donde yo entendía y se veía a través de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa que desarrollé, una de las áreas de impacto era la seguridad y la salud. Es decir, la digitalización en su conjunto y en particular la inteligencia artificial, que está tan en boga ahora, ¿no? Tan de moda, lo que está haciendo es que tiene una serie de efectos, que ahora veremos, sobre la seguridad y la salud en general y en concreto sobre los riesgos psicosociales. Bueno, bien. este es un poco mi campo, mi ámbito, ¿no? Sí, sí. Y sobre eso, pues bueno, pues entiendo que cuando empezamos a hablar tú y yo, pues y viste es interesante que pudiéramos conversar sobre este tema. Sí, tal cual. Para los que están conectándose y después queda grabado, José Luis es docente de la carrera de especialización en riesgos psicosociales, que se la dicta el Instituto Argentino de Seguridad. 2025 va a ser eh, la segunda camada de profesionales. También es docente de la diplomatura en riesgos psicosociales que dicta el Instituto Argentino de Seguridad a través del Observatorio de Trabajo y AFOR, una agencia de salud mental de España. Es un lujo y un honor escucharlo a José Luis como docente. Conoce mucho la historia del trabajo y hay un montón de cosas que coincidimos. Por eso tuve la oportunidad y la idea de hacer este vivo con él para que lo conozcan y conozcan algunos conceptos. José Luis, te hago una pregunta. La digitalización, y en especial la inteligencia artificial, ¿cómo impacta en los riesgos laborales? Porque hoy hablamos del mundo digital, de inteligencia artificial, pero no quiero que sea algo superficial, ¿sí? Sino, ¿cómo impacta en los riesgos laborales, así en línea general? Claro, tienes toda la razón. Evidentemente está ahora de moda el tema de la inteligencia artificial porque de alguna manera, bueno, ya está impactando y sobre todo impactará en todos los aspectos del trabajo. Concretamente, en tema de, como decía antes, ¿no? Una de las áreas de las dimensiones que a mí me salieron en esta investigación y que de alguna manera han motivado, ¿no? Luego mi trabajo posterior en este tema de los efectos sobre la salud y la seguridad, es que de alguna manera y yo entiendo que eso también es algo novedoso en cuanto al enfoque. Yo entiendo que ese efecto es multidimensional. Es decir, muchas veces ponemos el foco
en cómo la inteligencia artificial o las tecnologías en general de la cuarta revolución industrial tienen efectos sobre la salud en general o sobre la salud mental en particular de los trabajadores. Y eso yo entiendo que es una de las dimensiones. Yo creo que hay otras dimensiones. En primer lugar, que tiene que ver mucho con mi campo de estudio, la digitalización, las tecnologías, la inteligencia artificial, el Big Data, los vehículos autónomos, los robots, los cobots. Todas estas tecnologías lo que están haciendo es cambiando las condiciones de trabajo. A su vez, como segunda dimensión, estas condiciones de trabajo ya lo sabemos, hay estudios, hay una serie de literatura desde hace bastantes años. Estas condiciones de trabajo impactan a su vez en las condiciones de seguridad y salud. Por tanto, la digitalización, aunque no sea de manera directa, sí está impactando a través de estos cambios en las condiciones de trabajo, en la cualificación, etcétera, etcétera, sobre la salud. Estas dos dimensiones, como ves, están muy interrelacionadas, pero a veces ponemos el foco en una o en otra. Hay una tercera dimensión, y es que también la digitalización, las tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de algoritmos. Esto es un último artículo que estoy escribiendo que va a salir pronto en el blog. La digitalización, las tecnologías, la inteligencia artificial en concreto, está permitiendo, está favoreciendo la utilización de herramientas digitales que permiten diagnosticar, que permiten evaluar los riesgos laborales y que permiten también, de alguna manera, a través de la formación y a través de la capacitación, el desarrollar medidas preventivas para mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y es esto una última cuarta incidencia, una cuarta dimensión de este impacto de la tecnología digital sobre la prevención, ¿no? Y es que el ámbito de trabajo de los propios prevencionistas cambia. Claro, Sí. cambia en todos los aspectos. Cambia en cuanto el entorno en el que trabajas, en el que desempeñas tu trabajo, sea una oficina, sea una fábrica, cambia. Es un entorno más digitalizado, donde hay unas condiciones de trabajo cambiantes que afectan a su vez a los riesgos laborales, pero también tus funciones, tus responsabilidades, el contenido de lo que haces, el cómo lo haces, el cómo desempeñas tu No trabajo, lo cuáles reemplaza, son. no lo reemplaza. Claro, claro, pero de alguna manera todo esto está motivando que cambie evidentemente, sigues siendo un prevencionista, tus funciones siguen siendo similares, pero ya las desarrollas de una manera diferente y hay algunas funciones que antes desarrollabas que ya las están desarrollando los algoritmos, que de alguna manera vienen a ayudarte a tu trabajo como prevencionista. Por tanto, esta última dimensión, a veces que no se tiene en cuenta, es también muy importante, porque también está cambiando la forma de hacer y la forma de ser del prevencionista, porque está cambiando su entorno y está también cambiando la forma en que trabaja, la forma en que desempeña su trabajo. Lo más usual, lo más así conocido, pues el uso de algoritmos, de inteligencia artificial, que a través de diferentes herramientas tú puedes evaluar y puedes diagnosticar los riesgos laborales en tu organización. Pero al mismo tiempo, a través de esta inteligencia artificial, tú puedes evaluar luego tus medidas correctivas que desarrollas en tu empresa, por ejemplo. Es decir, hay una serie de dinámicas que la propia tecnología te permite y te favorece y que te ayudan en tu trabajo. Por tanto, estas cuatro dimensiones, que si te das cuenta están muy interrelacionadas, están conformando este cambio de paradigma en el trabajo del prevencionista. Mira, por ejemplo, me cortas cuando quieras, Sí, ¿eh? sí, sí, Mira, una de no, las está cosas interesante. que tú has comentado, este semestre empecé a colaborar con la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que es una universidad online, muy prestigiosa además a nivel europeo, y yo colaboro en el máster de prevención de riesgos laborales. La asignatura que yo trabajo, que yo imparto, se llama Otras actuaciones en PRL. ¿Qué damos en esa asignatura? Y que tiene que ver mucho con esta última dimensión que estábamos comentando, ¿no? Del cambio de paradigma en el trabajo del prevencionista. Bueno, pues en esta asignatura trabajamos tres habilidades transversales, que evidentemente no son novedosas, que siempre han estado ahí, que sí que es verdad que no se han prestado mucha atención a lo mejor en el pasado, pero que cada vez
la profesionalización de la prevención de riesgos y la profesionalización de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo motiva que esas habilidades transversales ganen en importancia. ¿Cuáles son? Bueno, trabajamos tres. La comunicación efectiva, es decir, la escucha Escucha activa. activa, claro, de los problemas y de diagnóstico. La negociación, la capacidad de negociar, la capacidad de interactuar y de interrelacionarte con los diferentes sujetos, con los diferentes protagonistas que hay en las organizaciones, la dirección, los trabajadores, los representantes de los trabajadores, las empresas proveedoras, etcétera, etcétera. Y la tercera sería la formación, la información y la formación. Es decir, cómo a través de una serie de acciones formativas puedes intervenir en esa realidad que previamente has detectado. Bueno, estas tres habilidades transversales, que son muchas más, las que están incumbiendo a los prevencionistas, habilidades como el propio conocimiento del medio digital, repito, no son novedosas, pero sí que introducen un elemento de novedad en cuanto a que el ámbito de trabajo ya es diferente. Es decir, la comunicación cada vez es más digital, es decir, a través de medios digitales. Es una comunicación transversal, una comunicación virtual. La negociación también, es decir, negocias ya no a lo mejor con personas que están físicamente en tu oficina o en tu fábrica, sino que incluso tienes que negociar, si es una multinacional, con personas que están en otro país inclusive. El propio ámbito de la formación cada vez más gana terreno, el tema de la formación online. Nunca más, fíjate, más aún si estamos hablando de puestos de modelos de trabajo híbrido, por ejemplo, donde una parte de la jornada laboral de los trabajadores está en su casa, está en su teletrabajando, en su domicilio, con lo cual esas condiciones de seguridad y salud que estábamos comentando antes cambian, pero también tu forma de acercarte al problema y de resolver esos problemas de seguridad y salud que tienen esos trabajadores. Por Bien, tanto, José Luis, yo creo que es un ejemplo muy palpable, sí, ¿no? de sí, esto que estábamos sí. comentando, ¿no? Te hago una pregunta, que recién mencionaste la formación online, los trabajos híbridos. Acá hay una cuestión que a mí me interesa, y de acuerdo a tu investigación y estudio que realizas, ¿cómo estamos hoy en cuanto a la formación de los prevencionistas y la digitalización o inteligencia artificial? Es decir, a ver, porque por ahí los prevencionistas, no todos, quizás descansamos en la inteligencia artificial, ¿sí? Y al descansar en la digitalización, en especial la inteligencia artificial, no estamos corriendo del foco del estudio, de la investigación, de ver qué sale de nuevo, si hay una nueva metodología para evaluar ruido, para medir iluminación, para evaluar riesgos psicosociales, para hacer una evaluación de riesgo en un ambiente laboral. Digo, en líneas generales, se da que estamos descansando, la humanidad, ¿no? En general, descansando un poco en la inteligencia artificial y no estamos corriendo del mundo de la investigación, del desarrollo personal, de la creatividad, sino es como que una parte del cerebro se cierra y descansa en algo digital y no le da una parte para que siga desarrollándose y descubriendo como ser humano y como persona en la investigación. ¿Cómo ves eso? ¿Se entiende? Claro, sí, pero yo creo que afecta a todas las profesiones, pero en el tema Sí, de la prevención, claro, al final eh, las tecnologías, la inteligencia artificial, digo, ponemos el foco siempre ahora sí, porque, sí, lo que está bueno, hoy está ahora de de moda, moda. pero la inteligencia artificial, el desarrollo tan inmenso y tan importante que se está dando a la inteligencia artificial, solo es posible por la gran cantidad de datos que hemos sido capaces de almacenar, es decir, de Big Data, por ejemplo. Es decir, hay una serie de tecnologías interrelacionadas, complementarias, ¿no? Además, es uno de los rasgos que tienen las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que son complementarias. Es decir, la inteligencia artificial bebe necesariamente de la gran acumulación de datos que se está dando en las empresas, en las organizaciones, en la sociedad en general. Claro, al final, estas
herramientas, este entorno digital, entorno de trabajo digitalizado que afecta a todos los ámbitos, Sí, al ámbito profesional de los prevencionistas, es eso, es un entorno. Lo que tiene que de alguna manera te está posibilitando desarrollar tu trabajo, que tu trabajo sigue siendo el mismo, es decir, tu finalidad como prevencionista sigue siendo la misma, te está posibilitando desarrollar de una manera más eficiente y más eficaz tu trabajo. Eso no es óbice para que no, como tú bien planteas, claro, no siga siendo necesaria tu función dentro de las organizaciones y, por tanto, tu trabajo tenga que ser, adquiera nuevas dimensiones como la creatividad, la formación continua, ¿no? La tal cual. formación, el aprendizaje a lo largo de la vida profesional, es decir, una serie de dimensiones, de habilidades que estábamos comentando antes, que siempre han estado, pero que cada vez ganan más terreno. ¿Por qué? Porque funciones, vamos a llamar tareas repetitivas o monótonas o tareas más, Y vamos a llamar más la ergonomía, simples, ya están, digamos que estas máquinas, estas nuevas máquinas, ¿no? Esta nueva era de las máquinas que hablan algunos autores, ya la están haciendo por ti, te están ayudando a desarrollarlas de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Por tanto, tu trabajo se revaloriza. El factor humano de tu trabajo como prevencionista se revaloriza en las organizaciones, pero esa bien, revalorización conlleva a esto que tú estabas comentando, nuevas habilidades, nuevas funciones, pero también nuevas responsabilidades de actualizarte, de formarte, claro, de aprender ahí cosas nuevas está. y de interactuar. Exactamente. Tiene que revalorizar y nos tenemos que capitalizar sobre esto, ¿no? Y seguir creciendo. Exactamente. Porque vos recién hablabas de algunas dimensiones, y si hablamos de dimensiones, podemos hablar de las dimensiones en cuanto a los factores psicosociales. O sea, la digitalización, o el mundo hoy de la inteligencia artificial, eh, podemos medir factores psicosociales en cuanto a liderazgo, relaciones interpersonales, doble presencia con el uso de la inteligencia artificial, no la digitalización, porque estaríamos hablando de un software, pero de la inteligencia artificial, ¿cómo se lleva de la mano con los factores psicosociales, con la dimensión en campo psicosocial? Claro. Como te decía al principio, hay mucha literatura sobre las relaciones entre las condiciones de trabajo y la salud en general, ¿vale? Eso ya existe literatura. Aquí en Europa, digamos que, bueno, tenemos los modelos clásicos, por un lado, los modelos interpretativos clásicos, ¿no? De Karasek, Para luego sexy, el modelo más actualizado, tal vez, de Baker, creo recordar, de los eh, del modelo de demandas, recursos, ¿no? sí, De demanda, Baker control, y sí, sí. otros autores, Balance, sí. donde, bueno, pues al final estamos hablando de lo mismo, es decir, estamos hablando por un lado de las exigencias del trabajo y de los recursos laborales, que al final estamos hablando de las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, es decir, como elementos, factores que están interviniendo sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular. Luego, aquí en Europa, y un poco haciendo hincapié en lo que tú estabas planteando, tenemos un modelo que es el de Eurofound, que bueno, pues es una entidad, una organización de la Unión Europea que desarrolla trabajos de investigación, que tiene un modelo muy basado en estos modelos clásicos anteriores y que de alguna manera le está permitiendo a esta entidad aprovechar la ingente cantidad de datos de encuesta que se han ido recabando en los últimos años, encuestas sobre calidad de vida y de trabajo en la Unión Europea, para, a través de ese modelo interpretativo, el poder generar esas asociaciones que estábamos comentando. Es decir, cómo podemos evaluar esas asociaciones entre esas condiciones de trabajo y la salud. Claro, luego hay otro elemento, y es que tiene que ver ya con mi trabajo. Es si estamos diciendo que las condiciones de trabajo afectan a la salud, ¿no? Son factores de riesgo para la salud en general y la salud mental en particular. Si estamos hablando de que la digitalización, la transformación digital, la transición digital, como queramos llamarlo, está cambiando las condiciones de trabajo, entonces esto está afectando al mismo tiempo a la salud. Si cambian las condiciones, si cambian los factores de riesgo, cambia la naturaleza o la intensidad de esos factores de riesgo anteriores, está también afectando de esa manera indirecta a Porque las vamos más, condiciones de seguridad y salud. porque vamos más rápido.
Bueno, Quizás. en algunos casos, claro, eh, en algunos aspectos, por dicho, cambia la naturaleza y la intensidad, en algunos Claro. aspectos se mejora. Al final, claro, son siempre contradictorios. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, en temas de seguridad o en temas ergonómicos. Bueno, las tecnologías digitales, en concreto la robótica, bueno, pues por ejemplo lo que permiten las fábricas es que ya no sea necesariamente, ya hay una separación física entre los Sí. robots y el área donde se manejan esos robots a través de distancias. Es un entorno digitalizado donde tú a través de una tablet, pero además es un elemento móvil, que ya no te necesitas estar en un punto fijo. Tú te permite manejar y controlar el robot, por ejemplo. Esto hace, por ejemplo, que mejoren, ¿no?, las condiciones de seguridad de ese trabajador. Por ejemplo, la exposición a ruidos, la exposición a agentes biológicos o físicos o químicos también se reduce, porque existe una separación física entre la zona donde digamos que se producen los procesos, donde se desarrollan los procesos de fabricación, en el caso de la fábrica, ¿no? Los procesos de fabricación y el lugar físico desde el cual se controla y se dirige esos procesos, ¿vale? Automatizados. Está claro. Eso claro, sin embargo, también en esa misma fábrica, por ejemplo, la interacción por ejemplo, con lo que son la impresión en 3D, las impresoras en 3D, está generando también nuevos riesgos. Las impresoras en 3D lo que están generando son, bueno, pues a través de la combustión, pues está generando pues también ciertos riesgos químicos en cuanto a a través de vapores, etcétera. Con lo cual, no podemos decir que haya una única dirección en cuanto a la tecnología, es decir, la tecnología mejora la seguridad y la salud. Bueno, depende qué tecnología y depende en qué entorno. Por ejemplo, los cobots o los vehículos autónomos que están tan de moda, o ya no digamos los futuros o presentes ya robots humanoides que van a estar Ujú. interactuando que están interactuando ya con los trabajadores. Eso también es una fuente, es un factor de riesgo en temas de seguridad. Por tanto, esos elementos, como prevencionista, como profesional de la prevención, los tendrás que tener en cuenta. Y eso es un poco, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, si tu entorno de trabajo, el entorno en el que desarrollas tu trabajo, en tu organización, está cambiando porque se están introduciendo innovaciones tecnológicas y organizativas, tu trabajo como prevencionista sigue siendo similar al que hacías antes, pero esas condiciones de trabajo nuevas están haciendo que tu trabajo también sea distinto. Que los problemas a los que te enfrentas sean similares, pero también que sean distintos al pasado. Por tanto, Sí. la interacción no es única, no existe una única dirección. En los riesgos laborales o los riesgos psicosociales, esto sí se ve más. Ahí sí que hay una unidireccionalidad. Debido no solamente a la tecnología, sino también a los métodos de trabajo, a la intensificación del trabajo. Es decir, la nueva tecnología, que esto también es un clásico, ¿no? Cuando se introduce la nueva tecnología a las organizaciones, se intensifica el trabajo. Es decir, se trabaja con mayor intensidad, con menores plazos de ejecución, con ritmos mayores, ¿no? Eso evidentemente afecta a la salud emocional de la gente y esto está ya constatado. Por tanto, estos cambios se están introduciendo mejoras, pero también están introduciendo nuevos riesgos laborales que el prevencionista, como tú bien Claro. apuntabas antes, tiene que estudiar, tiene que evaluar y tiene que actualizarse. Sí, porque si bien como tú mencionabas, está muy interesante y estamos en la cuarta revolución industrial, o sea, tenemos cambio de naturaleza, o sea, cuando hablamos de cambio de naturaleza, estamos también hablando de un cambio quizás cultural, tecnológico, donde las relaciones interpersonales también cambian, la relación entre la antigua figura hombre-máquina o máquina-robot o humanoide, que en su momento era lineal, deja de serlo, y en cuanto a eso, al estar un poco más avanzado, más rápido, porque hay otra intensificación, la intensidad se incrementa, ahí es importante evaluar las condiciones medioambientales
de trabajo, tanto en lo que es ergonomía, cuando hablamos de ergonomía, hablamos de las condiciones de ambiente de trabajo, y tener en cuenta la presencia de los factores y evaluar los riesgos psicosociales, porque estamos haciendo un cambio. Yo creo que ahí hay un punto clave que, por eso estamos estudiando esta temática de los riesgos psicosociales, tenemos que ser agentes de cambio, estamos formando nuevos agentes de cambio, porque hay un nuevo paradigma que nosotros como humanos tenemos que estar ahí atentos a esos cambios. José Luis, ¿qué opinas? Claro, al final, si te das cuenta, lo que se está introduciendo son, cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de transformaciones productivas, ¿no? En Transformación las industrial, empresas, sí. en las oficinas, en las fábricas. Eh, Más o menos, evidentemente, posiblemente haya alguno más, pero yo siempre pongo el foco en mis estudios y bueno, pues en las clases que doy o en las conferencias que doy en tres ámbitos, ¿no? Ya he apuntado una, ¿no? En los métodos de trabajo, ¿vale? Y en la intensificación que eso genera, ¿no? Es decir, las tecnologías lo que te están permitiendo es innovaciones organizativas que no siempre van de la mano de una mejora en la salud y en la seguridad y sobre todo en la salud emocional, pero también la propia digitalización del puesto de trabajo, lo que comentábamos antes, ¿no? Tanto estés en una oficina como en una fábrica, en un taller, en un almacén de logística, tus herramientas cambian. Eh, Son digitales. Ya tú no operas una máquina, tú ya trabajas con un ordenador o ya incluso trabajas con un smartphone. Tu entorno digitalizado, tus medios digitales también están haciendo que, y sobre todo ya concretamente con la inteligencia artificial, que esos sean elementos nuevos de riesgo que tienes que evaluar. Y un tercer factor de riesgo o de factor de contexto, vamos a llamarlo así, de contexto, de estos nuevos riesgos laborales están los propios modelos híbridos y de teletrabajo que se están imponiendo, sobre todo en las grandes, en determinados sectores, Sí, ¿no? En la sí, mayoría sí. de los sectores. Esto también es un contexto de riesgo nuevo que tú como prevencionista tienes que desarrollar. Hay que, Es decir, exactamente, ahí está, hay que desarrollar, sí. claro, porque al final aquí en Europa y en España la legislación está clara, es decir, tú como prevencionista, si tienes, es decir, los trabajadores en modelo híbrido o el modelo de teletrabajo, tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador a su seguridad y a su salud en el trabajo. Pero claro, el contexto cambia. Ya una parte de su jornada laboral la desarrolla en su domicilio. Eso conlleva nuevos problemas, problemas de propiamente de la adaptación de su domicilio, de su puesto de trabajo, mejor dicho, perdón, de su lugar de trabajo en su casa a esos, a esas mejoras en la salud y en la seguridad. Pero también, por ejemplo, nuevos problemas, la desconexión digital, por ejemplo, que está tan en moda ahora, ¿no? La desconexión digital que también conlleva pues, problemas psicosociales, de salud emocional, ¿no? Gente que se queja de que, oye, que a las 8 de la mañana, de la tarde, un domingo, te están llamando o te están mandando un mensaje. Evidentemente, tú no lo coges, es decir, tú no respondes a ese mensaje. Sin embargo, Está. la gente que hemos estado trabajando en ciertos ámbitos, sabemos que si te mandan ese mensaje a las 8 de la tarde un domingo, ya quieras que no, aunque no lo vayas a responder o aunque no lo vayas a trabajar hasta el día siguiente, pero ya emocionalmente como que lo tienes Emocionalmente, en la cabeza, ¿no? exactamente, está ahí. Bueno, Exactamente. exactamente, bueno, pero ahí tenemos que aprender nosotros a hacer un corte y poner un límite en cuanto a estas cuestiones, porque también hablamos de la desconexión digital y al mismo tiempo, desconexión digital no tanto en cuanto a hacer el corte laboral o demás, pero estamos en el mundo digital. O sea, hay otro paradigma, estamos en lo positivo y lo negativo, estamos en el mundo digital y al mismo tiempo estamos viendo y hablamos para asegurar también la salud mental, hacer una desconexión. Qué difícil es esto, ¿no? Desconectarnos de lo que nos está alimentando, José Luis, ¿no? Claro, porque fíjate, Interesante en para esto, investigar ahí, o sea, porque hay claro, una caja negra, claro. o sea, Al final, los modelos de trabajo híbrido son un claro ejemplo, ¿no? De esto que estábamos comentando al principio, ¿no? De cómo este nuevo entorno digital de trabajo te está afectando a la seguridad y la salud, pero de manera diferente, ¿no?
Por un lado, estos modelos híbridos de trabajo te permiten conciliar más y mejor tu vida laboral y con tu vida familiar, por un lado. Te permite incluso la corresponsabilidad en las tareas del hogar, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Te permite una serie de cosas, ¿no? Te permite una mejor calidad de vida, un menor tiempo de desplazamiento, ¿no? Porque al final, si tú Sí, sí, trabajas en tu casa, el hay desplazamiento una entre tu lugar de comodidad, trabajo sí, sí. y tu lugar de trabajo, perdón, desde tu residencia a tu lugar de trabajo, pues eso te lo quitas, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que están favoreciendo una mejora en la salud emocional. Sin embargo, lo que estábamos comentando. Claro, aquí hay dos elementos que interactúan. El cambio cultural, es decir, y desde el prevencionismo se tiene que atajar ambas dimensiones. De hecho, retomo lo que decía antes de la asignatura que estoy impartiendo en la UOC. Lo que hemos visto, lo que vemos en la asignatura es precisamente eso, es decir, es cómo hay que atajar en ambas dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión organizativa, y tú como prevencionista a través de la formación, pero también a través de la negociación y de la comunicación con la dirección de la empresa, con los representantes de los trabajadores, tienes capacidad para intervenir. Pero también existe la otra dimensión, la dimensión individual, es decir, cómo este trabajador o trabajadora, a través de una formación y a través de una capacitación, es capaz de adquirir nuevas habilidades que le permitan, como tú bien estás planteando, a desarrollar su trabajo de una manera diferente y que permita, pues que permita esto, ¿no? Que riesgos como que te estén llamando a las 8 de la tarde de tu trabajo, pues bueno, lo puedas asumir de una mejor manera, ¿no? Y ahí entonces está jugando la formación por un lado, la formación individual, ¿no? La capacitación individual de los trabajadores, pero también tienes que intervenir sobre los aspectos organizativos, ¿no? Tienes que intervenir sobre aquellos jefes o jefas que a las 8 de la tarde están llamando a un trabajador para que se ocupe de no sé qué historia. Ambas dimensiones tienen que ser tenidas en cuenta como prevencionista, y como prevencionista tienes que interactuar en ambas dimensiones. Sí, porque todo eso afecta directamente a la psique de la persona. Claro, es que al final, mira, por eso digo, pero también es muy importante el cambio cultural. Al final, cuando hablamos de digitalización o de transformación digital, ¿no? Que es un término que posiblemente nos viene mejor al pelo para esto que vamos a comentar, cuando hablamos de transformación digital, sí, ponemos siempre el foco en el segundo término, lo digital, ¿no? Lo tecnológico. Sin embargo, la digitalización, la transformación digital, la transición digital tiene que ver con cambios, también en cambios organizativos, en cambios en la cultura de la empresa. Y eso no es tan fácil. De hecho, suelen salir de vez en cuando autores que están planteando, pues bueno, pues que hay una serie de sesgos por parte de los ejecutivos y directivos, que no hablamos de los altos ejecutivos o directivos, sino incluso de los cuadros intermedios, que no asumen del todo este cambio de paradigma que estás planteando, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, el que los trabajadores o las trabajadoras que dependen de él o de ella, pues que una parte de su jornada trabajen en casa, pues como que no la asumen del todo y piensan que aunque esté en casa conectado con su ordenador, pues da igual a que la hora le llames que conlleva también un cambio cultural en las organizaciones y sobre todo en la gente que está dirigiendo esas organizaciones, ¿no? Tal cual, porque en este campo, en esta dimensión de la organización o la parte organizativa de una empresa, ahí tenemos para hacer una evaluación y una medición de cómo afecta en la parte psicosocial a las personas, como un Claro, riesgo, como un claro, factor psicosocial, los cambios organizativos, ¿no? Y porque también en claro, el trabajo híbrido tenemos la doble presencia, ¿sí? O sea, cuando tenemos la doble presencia estamos conectados, colocamos la ropa para lavar, guardamos la ropa, hicimos la comida de nuestros hijos, lo que fuese, y al mismo tiempo estamos mandando un mail. Entonces, hay un tema también ahí que tenemos que tener en cuenta, por eso también es importante en las evaluaciones de riesgos laborales, la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, que es, para los que están conectados, un poco lo claro. que estamos hablando acá con José Luis, estamos como temática, como eje fundamental de la charla, es la parte psicosocial y la evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Que es la idea de estos programas que hacemos acá, que hago acá en Estos Vivo, es
apuntar a esta temática, que quizás no la tenemos en cuenta porque la desconocemos, ni en general a modo prevencionista, y por eso se están formando nuevos agentes de cambio, ¿no? Porque eh, tiene mucho que ver, o sea, mucho que ver, y se asocia mucho a la parte ergonómica en cuanto a las condiciones y ambiente de trabajo. Claro. Y por ejemplo, centrándonos en los temas de riesgos psicosociales, la tecnología, la otra dimensión, esa dimensión que hablábamos también, ¿no? La tecnología también viene en ayuda de los prevencionistas. En la medida de que tú tienes capacidad a través del uso de determinadas herramientas y dispositivos, el poder diagnosticar de una manera en tiempo real o detectar en tiempo real riesgos o problemas que puedan surgir en el futuro en los trabajadores, ¿no? Una de los elementos que componen este nuevo entorno digital de trabajo en general es la monitorización, ¿no? Es decir, lo estamos siempre comentando, ¿no? Estamos súper controlados, estamos súper hiperconectados, ¿no? Y esto conlleva, claro, esta hiperconectividad está conllevando que se genere de manera continua, en tiempo real, nuevos datos que pueden ser analizados, que son analizados incluso ya a través de la inteligencia artificial y que te permiten a ti como profesional de la prevención el diagnosticar y el prevenir bueno, pues ciertos comportamientos o ciertos elementos de riesgo que tú puedas atajar incluso antes de que se produzcan, ¿no? Por tanto, claro que es importante la evaluación. Volvemos otra vez a lo mismo que hemos dicho al principio, las diferentes dimensiones te ayudan. Es decir, tu trabajo cambia porque las herramientas con las que tú ahora vas a diagnosticar esos riesgos psicosociales pues también cambia, porque te permiten hacer cosas que antes no podías. Antes tenías que hacerlo a través de una entrevista personal. Ahora ya a lo mejor vas a hacer esta entrevista personal, pero la vas a hacer a lo mejor online y te vas a ayudar de una herramienta que en tiempo real te está detectando a través de la mirada, a través de Los gestos, la expresión elementos. facial, exactamente. Exactamente, te puede diagnosticar si esa persona está tensa, tiene problemas, Está ocultando está algo. confiada, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tu trabajo como prevencionista, pues al final tú tienes que hacer la entrevista, o no, porque ya digo, repito, en tu trabajo, a través de la monitorización, a través de dispositivos, cámaras, etcétera, ahí luego ya conlleva el otro tema de la intimidad, ¿no? El tema de la desconexión digital, de la privacidad de los datos, Exactamente. etcétera. Es otro tema diferente, pero esa monitorización continua hace que se genere una serie de datos que tú, como prevencionista, vas a poder luego analizar con herramientas también digitales y que te van a permitir a ti incidir, intervenir en esa realidad. Por tanto, volvemos otra vez a lo mismo, claro, al final todo está interconectado. La tecnología genera nuevos riesgos, pero al mismo tiempo la tecnología te está permitiendo el intervenir en esa realidad, en esos nuevos riesgos. Y repito, al final también no es solamente la tecnología, es el necesario cambio cultural que debe acompañar a esa incorporación de la nueva tecnología. Porque si no, pues nos encontramos con lo que nos encontramos. La tecnología se está usando pues para reducir costes, eso significa Es lo que reducir hablaba al plantilla, principio y descansamos en eso, exactamente, claro. Ahí está. Sí. para reducir plantilla o directamente para intensificar a través de la intensificación del trabajo el generar problemas de estrés, de tecnoestrés, etcétera, etcétera. Es decir, yo recuerdo en la investigación, pero incluso hablando ya de tú a tú, cuando pues, con otros profesionales o simplemente con gente del trabajo, me dicen siempre lo mismo. Es decir, y esto ya no es como antes. Antes eran la gente que estaba muy estresada, ¿no? La típica imagen, ¿no? Del ejecutivo estresado, ¿no? ¿no? Esto ya no es, está delimitado a un segmento profesional determinado o a un área, ¿no? Por ejemplo, el área comercial, ¿no? El comercial siempre era el que estaba estresado, que estaba de aquí para allá, nervioso, etcétera. Sí, o el de ventas, ¿Por qué? que no podían lograr su objetivo, no, las ventas caían. Claro, pero esto ya te lo encuentras en todas las áreas Sí, en profesionales, en todas las todos los áreas, sí. segmentos profesionales y en todas las áreas. Es decir, el técnico de prevención, un técnico de prevención ya te lo está diciendo, es que trabajamos, primero, han reducido plantilla,
ahora estoy haciendo el trabajo que antes hacíamos 3. Y ahora me acortan los plazos y ahora me piden más responsabilidades y ahora me piden más resultados en menos tiempo. Pero también te lo encuentras con un técnico de mantenimiento. Es decir, igual, te dicen siempre lo mismo. Reducen plantilla, somos menos que antes y además me piden más trabajo. Y me piden además que el trabajo lo desarrolle en menos tiempo. Si antes tenía 1 hora para hacer un preventivo de una máquina, ahora tengo media hora. O te lo dice cualquier otro profesional, cualquier otro Sí, 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 trabajador o sí, 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 trabajadora sí. en cualquier Tal otro cual. ámbito profesional, en cualquier otro segmento. Entonces, claro, si no va acompañada la innovación tecnológica con innovaciones organizativas que mejoren, y esto tiene que ver con la cultura de empresa, con la cultura corporativa, si no va acompañada de mejoras o de cambios en la cultura y en la mentalidad de las empresas, pues al final te encuentras con un panorama pues bastante desolador. Desolador en cuanto a que, bueno, pues ya digo, creo que lo hablamos el otro día. Eh, eh, Diferentes estudios, diferentes métricas, diferentes investigaciones apuntan siempre a lo mismo. Ah, el último, por ejemplo, el informe del Foro Económico Mundial, donde a través de esa encuesta y a través de una serie de estudios detectan que desde los últimos años, desde la pandemia, ha crecido los problemas de salud mental en la población en Sí, general. sí, sí. Pero este dato, esta conclusión, la obtienes de múltiples investigaciones, todas llevan a lo mismo. Es decir, existe un deterioro de la salud mental. Esto tiene que ver con muchos componentes, sí, y muchos de esos componentes tienen que ver con las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, La la precariedad laboral, inseguridad, sí. La la inseguridad. inseguridad en el trabajo, pero también con condiciones propiamente del trabajo en sí, la intensidad en el trabajo, las rotaciones, el trabajo en turnos, Sí, todo lo que etcétera, estamos nombrando etcétera, son, etcétera. Las relaciones son interpersonales todos que se factores, deterioran. claro, son todos factores psicosociales. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, para los que están conectados, estamos mencionando factores psicosociales que deben ser evaluados. Porque lo que Claro, buscamos es mejorar un bienestar laboral y una mejor calidad de vida de las personas y un mejor, mejorar la salud mental, ¿no? Si nosotros logramos un bienestar laboral adecuado, una buena calidad de las personas, un estado de salud mental óptimo en líneas generales, ¿no? Vamos a tener un mayor rendimiento, o sea, vamos a estar mejor para una parte de la iniciativa. Eso es lo que tiene que tener a veces, entender las organizaciones, que cuando el trabajador está bien, la organización va a estar mejor. Por eso tiene claro, que ir acompañado de un montón de estas herramientas, permiten la creación de mejorar un bienestar laboral, ¿no? En el trabajo. claro. Al final, tú lo acabas de plantear. Ese cambio organizativo y ese cambio tecnológico tienen que ir de la mano pues, de una mejora en las condiciones de trabajo y, por tanto, de la salud emocional de la gente, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañado de una mejora en la eficiencia y en la productividad, porque van unidas además, es decir, no son incompatibles. El problema es que partimos de paradigmas y muchas veces, en muchas ocasiones, de empresas donde ese paradigma no se da. Se trabaja con paradigmas, digamos, del pasado, donde o una cosa u otra, pues que mejora la productividad, la eficiencia y tal, o no. Es decir, al final, esas dos dimensiones son necesarias, porque al final, que también esto evidentemente lo revelan los estudios o cualquier estadística, las empresas están perdiendo dinero, es decir, con la salud mental. Es decir, la salud emocional no solamente es un problema Por individual de los el trabajadores, ausentismo, por las sino que bajas, el conlleva, ausentismo, exactamente, conlleva también un coste, un costo. lleva un coste para las empresas. Por tanto, también ahí eso es un elemento que juega a favor del trabajo del prevencionista, ¿no? El hacer ver a sus organizaciones que invertir en salud emocional, en riesgos psicosociales, en mejorar las condiciones de trabajo y mejorar los factores o disminuir los factores de riesgo psicosocial, va también en favor de una mejora en la productividad y en la eficiencia de los recursos de la empresa. Tal cual. Yo creo que cada vez ese paradigma se está Se desarrollando está y yo creo que ese paradigma cada vez desarrollando. está asumido por más empresas. Sí que es
verdad, yo no sé, aquí en España, por ejemplo, donde hay mucha pyme, bueno, pues eso a lo mejor cuesta tal vez más. Estamos hablando de micropymes en muchas ocasiones donde eso cuesta. O en sectores, pues por ejemplo, como la construcción, donde eso cuesta. Sobre todo en empresas pequeñas o medianas de construcción, de la construcción, donde pues no se tiene en cuenta ese tema, ¿no? Ya no hablemos de la seguridad, perdón, de los riesgos psicosociales, sino No, de la seguridad y la salud en general. Pero ya la no salud hablemos de los integral. riesgos psicosociales, que todavía mucho menos, ¿no? Um, la, al final, como tú bien planteas, y estamos planteando, al final todo esto no tiene una única cara. No sé, también es un problema que yo veo, ¿no? Que siempre se focaliza en un tema. Cuando hablamos de la relación entre digitalización y salud mental o riesgos psicosociales, ¿no? Se focaliza en un punto. Cuando además este tema es multidimensional, como hablábamos al principio, ¿no? Hay diferentes ámbitos y diferentes flecos que tienes que abordar. Y que si no los abordas, pues de alguna manera pues estás entrando, pues bueno, puedes resolver de una manera parcial. Es decir, si solo te enfocas en el nivel micro, individual, y solo te enfocas en cómo hago, dando cursitos Claro, de mejora, de capacitación o de habilidades para gestionar el estrés, pues tú puedes gestionar muy bien el estrés y puedes enseñar a la gente a gestionar el estrés, pero si los factores que están gestionando, pero que están provocando ese estrés, no los atajas, no los ataques, pues, claro, exactamente, por sí. ejemplo, No puede- es un ejemplo clásico, ¿no? Pero al mismo tiempo, igual, si tú quieres intervenir también en estos temas, tú tienes que formar a la gente, pero tienes que formar también, y esto tiene que ver mucho con tu campo, a los prevencionistas, es decir, a a la los prevención. profesionales de prevención, que tienen que ser luego los que, ¿ves? Los agentes de cambio, como tú estás planteando. Y el agente de cambio tiene que también, evidentemente, conocer esas herramientas nuevas y conocer todo ese contexto. Ese contexto que conlleva cambios en las condiciones de trabajo, pero también cambios en el entorno en el que se trabaja, en el que el prevencionista opera y en las herramientas que el prevencionista tiene a su disposición para desarrollar su trabajo. Claro, tal cual, sí, porque el prevencionista está inmerso en la parte psicosocial por su labor, como lo desarrolla y donde tiene que interactuar. Está sometido a una cierta presión muchas veces entre la ley, en lo que dice una ley y en lo que dice una organización, y entre eso el prevencionista tiene que estar manejándose y a su vez tiene que trabajar para evitar accidentes o incidentes. Y yo creo que el Claro. prevencionista, y siempre lo digo en las charlas, tiene que formarse en estos temas para conocer algunos fundamentos, algunas bases, para poder estar firme en su labor en cuanto si tiene que hacer una evaluación, una identificación, o trabajar en conjunto con un médico laboral o con un psicólogo laboral, el prevencionista tiene que estar formado en esta temática, porque si no nos quedamos solamente en medir un ruido, iluminación, una carga, un levantamiento de peso, una vibración, y no salimos de ahí. Uh-huh. La parte mental, que está asociada a la parte psicosocial, la estamos dejando de lado. Y ahí los prevencionistas yo creo que tienen que estar formándose en esta, porque son Uh-huh. los agentes de cambio, ¿sí? Es una opinión Claro, mía. y lo que apuntábamos antes, la formación tiene que tener las dos dimensiones. Como prevencionista. Tienes que conocer esos cambios que se dan en tu entorno, ¿no? En tu entorno profesional, en tu entorno organizativo, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que adquirir habilidades, es decir, porque tan importante es esto, que conozcas ese nuevo entorno, estos cambios, tanto tecnológicos como organizativos, como que luego tengas las capacidades y las habilidades pertinentes para lo que tú estabas planteando. Trabajar con otros departamentos y con otros profesionales de otros ámbitos, tanto dentro como fuera de tu organización, y por tanto necesitas unas capacitaciones. Ya digo, en esta asignatura que yo imparto, pues hablamos de comunicación, hablamos de negociación, hablamos de información, hablamos de formación, ¿vale? Esos elementos también tienen que estar en esa revitalización, ¿no? Tal cual. En esa revalorización del factor humano, en este caso, en el caso de los prevencionistas, ¿no? Bien.
Bueno, José Luis, estamos llegando a la hora, ya hicimos una hora, es como yo te decía en la charla de Se me estos ha días, pasado tenemos para volando, hablar macho. Es que 4 o 5 cuando horas. hablas con amigos se pasa volando, ¿eh? Sí, Y hablas de cosas interesantes, además, yo sí, creo. muy interesante. Vamos a hacer otra charla nuevamente. Bueno, te agradezco por la participación, te agradecemos acá con los colegas que se conectaron, fue muy interesante, esto queda grabado, después lo voy a subir a las redes, a LinkedIn, a mi canal de YouTube. Así que bueno, eh, muchas gracias. eh, Así que, bueno, contamos con tu colaboración, estamos a disposición también. Después voy a compartir el blog, Trabajo 4.0, que es muy interesante, lo voy a compartir acá en la red de Instagram. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. No te No, robo más repito tiempo. que las gracias a ti, de verdad que ha sido un placer estar estos minutos contigo con la gente que se ha conectado, Bien, porque yo creo que, bueno, siempre es interesante hablar e intercambiar, ¿no?, impresiones y opiniones sobre estos temas que yo creo que nos atañe a todos, ¿no?, a todos los que nos dedicamos un poco a las ciencias del trabajo, ¿no?, sean psicología, sociología, prevención, bien. etcétera, etcétera. Y que es bueno, ¿no?, que intercambiemos y que desde cada punto y desde cada lugar en el que estamos interactuando intercambiemos nuestras opiniones y nuestras impresiones. Bueno, muy bien, José Luis, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo Muchísimas desde gracias. Argentina. Un Chau, abrazo muy chau. fuerte a todos y a Chau, todas. chau. Adiós. Chau, chau.